Hola chicos, buenas noches. No sé si me pueden escuchar, si me pueden confirmar. Buenas noches, doctor. Sí se le escucha. Buenas noches, doctor. Sí lo escuchamos. Ya, muchas gracias. ¿Pueden ver ahí la pantalla, el puntero, todo eso? Sí, doctor. Ya chicos, yo creo que ya empezamos, ya estamos una buena cantidad de gente y vamos a ver el tema del día de hoy, que son dos en realidad. Uno es el síndrome mononucleósico y el otro es herpes genital. Entonces vamos a empezar por mononucleosis infecciosa o síndrome mononucleósico, ¿no? En realidad la data que existe desde la primera descripción de este síndrome viene del siglo XIX, en donde se le conocía como fiebre glandular. Y el cuadro típico, que quiero que se aprendan, que todavía sigue siendo esta triada la más característica, es el de fiebre, faringitis y linfaadenopatías. No te olvides de esta triada, ¿sí? Mira, desde el siglo XIX ya se estaba describiendo este cuadro clínico y ya se conocía como fiebre glandular, pero era básicamente para describir a las personas que tenían fiebre, dolor faríngeo o u odinofagia y linfadenomegalias. Hacia el siglo XX, 1910, lo veían, por ejemplo, en los pacientes que tenían remisión de la leucemia, y hacia el 20, recién ahí se define como mononucleosis infecciosa, que ahorita te voy a pasar a decir más adelante, a qué le conocemos exactamente como mononucleosis infecciosa. Ahorita estamos hablando del síndrome mononucleósico. En el año 32, 1932, Paul Bunel, que es un personaje clave aquí en la mononucleosis infecciosa, describe la reacción de anticuerpos heterófilos en los pacientes que tenían este cuadro clínico, ¿no? Hacia el año 68, un trabajador de laboratorio se infecta con el virus de Epstein-Barr y hace el cuadro típico de fiebre, faringitis y linfadenomegalias previamente descritos, ¿no? A este trabajador se le testea con la prueba de Paul Bunel, es decir, los anticuerpos heterófilos que dan positivo, y hoy en día se conoce como Paul Bunel positivo, este tipo de pruebas. Entonces, cuando hablamos del síndrome mononucleósico, estamos hablando de un paciente que tiene preferentemente fiebre. Ahora, la fiebre puede tener una variación, digamos, oscilante dependiendo del germen implicado. Me explico. Un Epstein-Barr virus, por ejemplo, podría darte fiebre durante 2 semanas parejo. De repente te podría dar fiebre un poco más, 3, 4 semanas inclusive, ¿no? Citomegalovirus, que también puede causar síndromes mononucleósicos, te puede dar fiebre por 6 semanas. 6 semanas, mira, fiebre prolongada, muy característica del citomegalovirus. Toxoplasma, otras entidades pueden durar menos tiempo. Entonces, el tiempo de duración de la fiebre va a depender necesariamente del agente infeccioso implicado. Odinofagia o dolor de garganta, en donde muchas veces se ve el exudado faríngeo, ¿no? Miren estas amígdalas con este exudado a nivel en su superficie, ¿no? Cuando ustedes vean estas amígdalas con esta secreción purulenta o este exudado purulento, ¿en qué tipo de gérmenes piensan preferentemente? ¿Quién me puede decir? ¿Qué opinas? Si yo veo así unas amígdalas grandes con pus, ¿qué podría ser? Podríamos pensar en una infección bacteriana, quizás. Claro, muy bien, Andrea. Podríamos pensar en una infección bacteriana. Es cierto, ¿no? Es cierto. Y a partir de ejemplo, quiero comentar algo. No todo pus es secundario a una bacteria, ¿sí? No todo pus es secundario a una bacteria. Eso que se quede grabado, ¿sí? Grabado. Por ejemplo, esta garganta con este exudado purulento es de un paciente que tiene infección por Epstein-Barr virus, que es un virus, pues, valga la redundancia, ¿no? Entonces, muchas veces consideramos eso, que cuando vemos pus siempre hay una bacteria detrás y el mensaje clave es que eso no es del todo cierto. Hay excepciones, en realidad, o hay muchas circunstancias donde infecciones virales dan exudados purulentos. Y es que el exudado purulento simplemente es una manifestación del sistema inmunológico, no de la etiología como tal.
Entonces, mucho cuidado. Entonces, el segundo componente es el dolor de garganta, odinofagia o faringitis, que inclusive, siendo el caso de Epstein-Barr, podría tener exudados purulentos. El tercer elemento clave en el síndrome mononucleósico son las adenopatías, ¿no es cierto? Y estas preferentemente se ubican a nivel del cuello, ¿no? Son adenopatías cervicales, que pueden ser tanto anteriores como posteriores al esternocleido mastoideo. Dependiendo de las etiologías, también podrían ser anteriores o posteriores a, digamos, al pabellón auricular, o sea, retro o preauriculares. Y también en algunos casos podrían ser suboccipitales, inclusive, ¿no? Acompañando estos tres elementos, podrían haber otras manifestaciones clínicas. Es decir, aparte de la fiebre, odinofagia y linfadenogalias, podría haber rash, por ejemplo, ¿no? Epstein-Barr virus te puede dar rash, citomegalovirus te puede dar rash también como parte del cuadro clínico. Una primoinfección por VIH, a lo que se conoce como síndrome retroviral agudo, que se puede expresar como un síndrome mononucleósico, viene con rash, usualmente viene con rash. Entonces el rash es un elemento que puede estar acompañando a esta tríada característica, ¿no? Y a su vez, así como puede haber rash acompañando, también hay o también podría haber visceromegalia, tanto hepatomegalia como esplenomegalia, ambas o una o la otra, ¿eh? Es decir, hepatomegalia y o esplenomegalia. Podría haber ictericia, ¿no? Cuando el síndrome mononucleósico de repente es por un virus de hepatitis A, por ejemplo, ¿no? Aparte de ello, acompañando la fiebre, pues hay síntomas sistémicos inespecíficos. Fatiga, cefalea, náusea, vómitos, hiporexia, malestar general, etcétera, etcétera. Ahora, esto es lo que clásicamente se describe en los textos, ¿no es cierto? Esto es teoría pura. Pero la vida real difícilmente viene con tan, digamos, tan completa, ¿no? En la vida real el paciente podría venir de esta triada, podría tener dos elementos. Por ejemplo, podría venir solo con fiebre y linfadenogalias cervicales. Y aparte tener rash o hepatomegalia o esplenomegalia, por ejemplo. Entonces, no siempre esperen la triada completa. Lástima, lástima, los pacientes, cuando los evaluamos, no siempre te describen los tres elementos concomitantes, pero de repente tiene dos y uno de los adicionales o dos de los adicionales que pudieran hacerte de igual manera plantear el síndrome mononucleósico, ¿sí? Entonces, hablando solamente de la faringitis, dentro de la triada fiebre, dolor de garganta y exudados, vesículas o úlceras a nivel faringio, acuérdate que esta puede ser tanto bacteriana como viral. Y si yo te preguntara, mira, te voy a dar puntos clave, como para que en el examen no tengas pierde. Si yo te preguntara, ¿el síndrome mononucleósico lo desencadena dentro de las causas infecciosas, etiologías predominantemente virales o bacterianas? ¿Tú qué dirías? Vamos, contéstame, para que te pueda seguir dando puntos clave. Se entrecortó, no se escuchó. ¿No se escuchó esta última parte? Allá, si te comento, mira, por ejemplo, que el síndrome mononucleósico, dentro de las causas, digamos, desencadenar, eh, se encuentran dentro de las causas infecciosas, estas son predominantemente virales o predominantemente bacterianas. ¿Qué desencadena un síndrome mononucleósico dentro de las causas infecciosas? ¿Principalmente virus o principalmente bacterias? ¿Qué responderían ustedes? Sí. ¿Aló? ¿Virales, Doc? Sí, virales, muy bien, ¿no? O sea, si yo tuviera que elegir entre las causas infecciosas que desencadenan el síndrome mononucleósico, principalmente estas son virales, ¿no?
Ahora, si yo te preguntara, mira, ¿el síndrome mononucleósico está desencadenado únicamente por causas infecciosas? ¿Tú qué pensarías? ¿Que es cierto, que es verdadero o que es falso? ¿Por qué falso, Zoila? A ver, prende tu micrófono. Porque usted mencionó que podían ser infecciosas como no, pero a predominio viral creo que Claro, podría yo tener un síndrome mononucleósico como parte, por ejemplo, de un linfoma, ¿no? Es decir, los síndromes mononucleósicos no son siempre infecciosos, pero si fuesen infecciosos, predominantemente son virales, ¿ok? Ese es el mensaje. No te olvides, ¿ah? Anótalo. Entonces, mira, hablando solamente de la faringitis, como parte del síndrome mononucleósico, como parte de esta triada, ¿no? En donde puede haber fiebre y dolor de garganta adicional, o fiebre y linfadenomegalias, perdón. Acuérdate que hay algunas pistas que te pueden hacer pensar en alguna etiología sobre otra, ¿no? O sea, por ejemplo, tú podrías tener vesículas, ¿no? Vesículas o úlceras a nivel faringio. ¿Qué pasaría si tú ves vesículas o úlceras a nivel faringio? ¿Qué germen podría ser? Si tuvieras, por ejemplo, hay odinofagia, hay fiebre, hay linfadenomegalias, ves la garganta y ves vesículas y algunas úlceras. ¿Qué etiología podría ser? Una faringitis. ¿Pero por qué causa? Si veo vesículas y úlceras, ¿qué podría ser? ¿Cuál podría ser esa causa de faringitis? Bueno, por el exudado, pero mm, por el- Si veo vesículas o úlceras, tendría que pensar en un virus herpes, ¿no? Un herpes simple, de repente, tipo 1 o tipo 2, como causa del síndrome mononucleósico, ¿no? Entonces, a lo que voy es que la faringitis podría tener, vamos, podría dar algunas pistas, un germen sobre otro. Sobre todo si es que veo vesículas o veo úlceras, entonces pensaría en un herpes simple, ¿no? Virus de herpes simple, bien sea tipo 1 tipo 2, ¿no? También podría haber, por ejemplo, exudados, o una hipertrofia amigdalar, sobre todo en las infecciones por VIH agudos, ¿no? Cuando uno recién se contagia de VIH. Eso es en la primoinfección por VIH, ¿no? Primoinfección por VIH. Entonces, usualmente las faringitis son virales, ¿no? Y para eso hay algunos criterios para predecir la infección bacteriana, que son los famosos criterios de Centor, ¿no? Los criterios de Centor son estos elementos, ¿no? Fiebre, ausencia de tos, exudados, adenopatías dolorosas, donde si tengo pues 3 puntos, hay una posibilidad de obtener un cultivo positivo del 28 a 35% para una bacteria. Y si son de 4 más puntos, de repente mi posibilidad aumenta al 51 o 53%. Miren acá, por ejemplo, las faringitis representan el 6% de las consultas ambulatorias, es decir, es bastante la consulta solamente por faringitis o cuando de faringitis se habla, ¿no? Y entre las causas más frecuentes, recuérdalo, los virus están a la cabeza. Dentro de los virus tienes que considerar, por ejemplo, Epstein-Barr virus, citomegalovirus, el virus de la inmunodeficiencia humana, es decir, el propio VIH, o otros menos frecuentes como los virus herpes simple o el virus humano tipo 6, ¿no? Herpes humano tipo 6. Entonces, recuerda eso, dentro de las causas infecciosas de faringitis, las virales son las predominantes. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que las bacterias no pueden darme faringitis? No, también me pueden dar faringitis, pero lo más frecuente es viral, ¿sí? Es la causa más frecuente. Si hablamos solamente de las linfadenomegalias, mira que tienes un montón de causas de linfadenomegalias cervicales, ¿no? Y nuevamente se van repitiendo algunas. Por ejemplo, Epstein-Barr virus, citomegalovirus.
Toxoplasmosis, ¿no? Toxoplasmosis. Toxoplasma es un parásito que te puede dar linfadenomegalias cervicales. Rubiola, tuberculosis, bartonella. Pero mira, tienes otras causas no infecciosas que tienes que considerar también. Por ejemplo, linfomas, ¿no? Tanto de Hodgkin como no Hodgkin. O tienes enfermedades autoinmunes como lupus eritematoso sistémico de repente, u otras más raras tipo sarcoidosis. Entonces, por eso es que cuando uno, digamos, plantea un síndrome mononucleósico, comienza a plantear distintas etiologías, tanto de índole infeccioso como de índole no infeccioso. Volviendo al síndrome mononucleósico como tal, es decir, aquellos tres elementos clave, la fiebre, la duodinofagia o la faringitis y las linfadenomegalias, que pueden acompañarse de rash, pueden acompañarse de pato, megalia y o explenomegalia y también de síntomas sistémicos inespecíficos como malestar general, cefalea, mialgias, artralgias, hiporexia, astenia, etcétera. ¿Qué datos tenemos en los estudios analíticos si es que los solicitáramos? En el hemograma, por ejemplo, podríamos ver anemia. Generalmente es una anemia leve, ¿no? Normocítica, normocrómica. Un dato interesante es que en el síndrome mononucleósico, algunas etiologías podrían darme linfocitosis. Si yo te preguntara, ¿cuál es la causa viral más frecuente de síndrome mononucleósico? Es decir, ¿cuál es el virus que con mayor frecuencia causa síndrome mononucleósico? ¿En qué virus pensarías tú? Epstein-Barr, doctor. Muy bien, Epstein-Barr virus. Muy bien, Andrea. Epstein-Barr virus. Y te doy acá el dato. Mira, cuando el síndrome mononucleósico lo desencadena el Epstein-Barr virus, recién pasas a llamarle mononucleosis infecciosa como tal. ¿Ok? Entonces repito, cuando el síndrome mononucleósico lo desencadena el Epstein-Barr virus, entonces pasa a denominarse mononucleosis infecciosa. Cuando el síndrome mononucleósico lo desencadenan otros agentes, el nombre no es el mismo. O sea, por ejemplo, cuando lo desencadena un citomegalovirus, se llama infección aguda por citomegalovirus. Cuando lo desencadena el VIH, se llama síndrome retroviral agudo. Cuando lo desencadena Toxoplasma gondii, se llama toxoplasmosis aguda. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado con eso. Es un tema de términos, pero es importante. Entonces, mira, si yo pidiera un hemograma, yo podría ver linfocitosis. ¿A qué le llamo linfocitosis? Al incremento de linfocitos por lo menos de más de 4.000 células por mililitro. O sea, cuando están más de 4.000. Entonces yo veo linfocitosis. ¿Cuáles son los gérmenes que con mayor frecuencia me dan linfocitosis? Tendría que ser igual, Epstein-Barr virus y citomegalovirus. Esos son los virus que con mayor frecuencia me dan linfocitosis. Por otro lado, hay virus que me pueden dar linfopenia. ¿Qué virus crees que me da linfopenia en el síndrome mononucleósico? Que en lugar de encontrar yo linfocitosis, encuentro en el hemograma linfopenia. ¿En cuál podrías pensar? Por ejemplo, en la primoinfección por VIH, ¿no? En la primoinfección por VIH yo podría ver linfopenia, ¿no? Y no linfocitosis. Entonces es un dato importante, ¿no? Una pregunta capciosa, a ver, solo por lógica la sacas. ¿Toda linfocitosis es desencadenada por un virus? ¿Verdadero o falso? ¿Qué piensan? Nada, muchachos.
Les quiero dar las fijas, pero si no yo avanzo nomás. Terminamos más temprano, no hay problema. Falso. ¿Por qué falso, Zoila? A ver, ¿qué quiere decir? ¿Que puede haber linfocitosis de otras causas que no sean virales? Doctor, yo no he escrito nada. No has escrito nada, ya, perdóname, Zoila. Doctor, puede ser falso Sí, porque también se pueden dar en enfermedades autoinmunes. claro, muy bien, Ariana. Tú podrías ver linfocitosis en un lupus, por ejemplo, ¿no? Tú podrías ver linfocitosis en toxoplasma, que es un parásito. O tú podrías ver linfocitosis en Brucella, que es una bacteria. Entonces, quiero ir rompiendo algunos mitos. La linfocitosis no es exclusiva de los virus, ¿ok? No es exclusiva de los virus. Yo puedo tener linfocitosis en neoplasias también, ¿no? Hay leucemias linfáticas que te dan o se expresan como linfocitosis. Entonces, no toda linfocitosis es desencadenada por virus. Ahora, en el contexto del síndrome mononucleósico como tal, en el contexto del síndrome mononucleósico como tal, cuando este es desencadenado por Epstein-Barr virus o citomegalovirus, estos virus suelen dar linfocitosis, eso es cierto, ¿ok? Todo síndrome mononucleósico se expresa como todo síndrome mononucleósico se expresa como linfocitosis siempre, no. Cuando, por ejemplo, es una infección aguda por VIH, puede haber linfopenia, ¿no? Puede haber linfopenia. Entonces, acá hablamos de frecuencias. En medicina no hay absolutos, ¿sí? Hablamos de frecuencias. Entonces, ok, generalmente hay linfocitosis, ¿por qué? Porque preferentemente el síndrome mononucleósico lo causa el Epstein-Barr virus o el citomegalovirus. De los dos, el Epstein-Barr virus, el más frecuente de todos, y este da linfocitosis, ¿no? Podría tener trombocitopenia, ¿no? También el Epstein-Barr, el citomegalovirus, me pueden dar trombocitopenia. Podría tener neutropenia. Hay virus que, por ejemplo, me dan neutropenia. Por ejemplo, el dengue. El virus del dengue me da neutropenia. En su fase aguda, donde hay pues fiebre, hay rash, ¿no es cierto? Hay fiebre, hay rash. El hemograma podría evidenciar no solamente plaquetopenia, sino también neutropenia. ¿Ok? Podría tener en el hemograma, en las observaciones, algo llamado linfocitos atípicos, que también es muy característico de Epstein-Barr virus y citomegalovirus, pero no exclusivamente de ellos, ¿eh? En el perfil hepático podría tener elevación de transaminasas. Eso también es muy característico. Algunas personas piensan que la elevación de transaminasas solamente los causan los virus de hepatitis, ¿no? Hepatitis A, B, C. Bueno, en realidad los virus de hepatitis, por supuesto que te elevan las transaminasas, pero no son los únicos que podrían hacerlo. Por ejemplo, una infección aguda por citomegalovirus, una mononucleosis infecciosa como tal, es decir, aquella infección aguda por Epstein-Barr virus, un síndrome retroviral agudo, es decir, la prima infección por VIH, la toxoplasmosis aguda, brucelosis aguda, todos ellos me pueden elevar también transaminasas, ¿eh? Y suelen hacerlo hacia la segunda, tercera semana. Es cierto que cuando se trata de un virus hepatotropo, tipo virus de hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, la elevación de transaminasas toma un valor por lo menos de 500 unidades internacionales sobre litro en adelante, ¿no? O sea, elevan de 500 a más, quiero decir. En cambio, cuando se trata de Epstein-Barr, citomegalovirus, la elevación no es tan alta, ¿no? Puede ser a 2, 3 o hasta 4 veces el valor límite superior de repente. Entonces, tenemos que las causas son diversas, ¿no es cierto? Pero la principal del síndrome mononucleósico, el virus de Epstein-Barr, el 90% de las causas. Y cuando se trata del virus de Epstein-Barr, toma ya el nombre de mononucleosis infecciosa. Pero ya sabes que hay otras causas entre infecciosas y no infecciosas que me pueden dar el síndrome mononucleósico. Dentro de las infecciosas puedes tener el virus de herpes simple 1, el de herpes simple tipo 2, citomegalovirus, herpes humano tipo 6, toxoplasma, rubiola, VIH, adenovirus, entre otros. Y mira algunas particularidades de cada uno de ellos. Mira, por ejemplo, cuando se trata de Epstein-Barr virus, que ya hemos visto que causa la mayoría de los síndromes mononucleósicos, tenemos, por ejemplo, ¿qué cosa? Tenemos linfaenomegalias que pueden ser cervicales,
retroauriculares, axilares, inguinales, amígdalas hipertróficas, esplenomegalia. Este es un dato importantísimo, no te olvides. Cuando estás frente a una mononucleosis infecciosa propiamente dicha, es decir, aquella desencadenada por Epstein-Barr virus, la esplenomegalia es muy característica, ¿sí? Es muy característica. Hasta a veces dudas del diagnóstico si no hay esplenomegalia, ¿ok? Entonces, esplenomegalia. Y si le pido pruebas diagnósticas, ahorita vamos a ver ello, lo ideal para llegar al diagnóstico en una mononucleosis infecciosa, y anota esto, es que pidas, uno, la reacción de Paul-Bunel, que son los anticuerpos heterófilos, pero se llama así, ¿no? Reacción de Paul-Bunel, así se llama, que ya sabes que es el test de anticuerpos heterófilos. Y lo otro importante que debes pedir también es el IgM. Hay dos adicionales que puedes pedir, perdóname. Es el IgM VCA, que es el antígeno de la cápside viral, ¿sí? Esta es otra prueba importante para pedir en mononucleosis infecciosa. El IgM VCA. Y una tercera te doy, que también es importante. Una que se llama Early Cápside. Early Cápside. IgM. Bueno, esas son las pruebas que puedes pedir para Epstein-Barr virus. Ok, entonces el dato adicional a las linfadenomegalias, a la faringitis, a la fiebre, etcétera, es la esplenomegalia. Doctor, ¿qué quiere decir? ¿Que toda esplenomegalia es por Epstein-Barr virus? No, 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 no. Acá no hay absolutos, acuérdate. Puede haber otro germen que también me dé esplenomegalia, pero la esplenomegalia es un dato importante para mononucleosis infecciosa, ¿ok? Mira, por ejemplo, citomegalovirus. ¿Cómo es el síndrome mononucleósico por citomegalovirus? Mira su frecuencia, compárala con el Epstein-Barr, que llega hasta el 90% en frecuencia, citomegalovirus llega al 7%, o sea, no es tan frecuente comparativamente al Epstein-Barr virus, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Que puede elevar transaminasas, o sea, te da una hepatitis anictérica, te puede dar linfadenomegalias también, ¿no es cierto? Pero el dato clave acá para citomegalovirus es que suele dar fiebre prolongada. Fiebre prolongada, ¿ok? ¿Es un dato patognomónico? No, no es patognomónico, no es solo y exclusivo del síntoma, no, pero es muy característico, ¿ok? Acuérdate, deja de pensar en absolutos, en 100%, 0%, pero es muy, muy sugerente la fiebre prolongada cuando se trata de citomegalovirus. ¿Y a qué se le llama fiebre prolongada? Se le llama a aquella fiebre que puede llegar a durar hasta 6 semanas. Entonces imagínate, tener una enfermedad o tener un cuadro clínico que te dure mes y medio de fiebre. Eso te puede dar citomegalovirus. ¿Cómo haría el diagnóstico? Fácil. Solo le pido IgM, es decir, anticuerpos de tipo IgM para citomegalovirus. Fácil, ¿no es cierto? Ahora, cuando se trata de herpes, de virus herpes simple tipo 1, y también puede ser el tipo 2, ojo, ¿ah? ¿Cuál sería la característica, además de la odinofagia, además de las linfadenomegalias, además de la fiebre? Lo que te había comentado, ¿no? Que puedes tener gingivoestomatitis, que podrías tener úlceras, que podrías tener vesículas en la faringe. Gingivoestomatitis, úlceras, vesículas, ¿sí? Son muy características de infecciones por virus de herpes simple. Toxoplasma. A ver, ¿cuál es la característica del toxoplasma? Mira, la característica del toxoplasma es que además de que te puede dar linfadenomegalias, puede haber una historia o bien de exposición a gatos o bien de ingesta de carne poco cocida. Esto suele ser característico. Toxoplasma es muy frecuente en Perú, ¿ah? Somos un país endémico de toxoplasma, por si acaso. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico? Fácil, le pido anticuerpos de tipo IgM y de tipo IgG antitoxoplasma. Ahora mira, cuando se trata del VIH, ¿cuál es la característica del síndrome mononucleósico? Mira, primero que nada, el cuadro clínico puede durarte hasta 2 semanas. O sea, tú puedes tener todas las molestias que ahorita te voy a describir hasta por 2 semanas. ¿Y qué podría existir? Pues las linfadenomegalias, que pueden ser cervicales, axilares,
u occipitales inclusive, ¿no es cierto? Puedes tener la odinofagia, donde podrías tener también úlceras en la mucosa oral, en la mucosa genital o en el cuerpo del pene o en el ano, dependiendo del contacto. Y lo más característico cuando se trata de VIH es que suele haber rash asociado, un rash que no pica, que no es pruriginoso, que puede ser macular o maculopapular, generalizado, que puede abarcar desde la cara hasta el tronco y las extremidades. Entonces el rash es muy característico en la primoinfección por VIH. Ahora, no todos los síndromes mononucleósicos, como ya hemos comentado, tienen una causa infecciosa. Podrías tener, por ejemplo, enfermedades del tejido conectivo, como sarcoidosis, lupus eritematoso sistémico, que también se pueden expresar como síndromes mononucleósicos. Neoplasias tipo linfomas, tanto Hodgkin como no Hodgkin, otras infecciones menos usuales, tipo la enfermedad por arañazo de gato, por Bartonella henselae, Francisella tularensis, la tularemia, por ejemplo, hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, se pueden presentar como síndromes mononucleósicos y también la tuberculosis, sobre todo cuando hay adenitis tuberculosa. Pero mira qué característico, qué curioso. También podrías tener síndromes mononucleósicos secundarios a medicamentos. Por ejemplo, carbamazepina, minoxidilina, fenitoína. Yo una vez tuve un paciente que hizo un síndrome mononucleósico por vancomicina, por ejemplo. Se suspendió la vancomicina y se resolvió el problema, pero hizo fiebre, hizo rash e hizo linfadenomegalias, un síndrome mononucleósico. Pero en este caso su causa fue medicamentos. Si nos quedamos ya solamente con la mononucleosis por Epstein-Barr virus, entonces reforzamos el cuadro típico, la fiebre con escalofríos, la faringitis que puede o no puede tener exudados purulentos, la linfadenopatía, generalmente las anteriores al esternocleidomastoideo son muy comunes y las posteriores, axilares o inguinales, son muy específicas, la linfocitosis en el hemograma, con presencia de linfocitos atípicos, y los anticuerpos heterófilos o la reacción de Paul Bunel positivo. Podría tener otros hallazgos, claro, te había comentado la esplenomegalia, ¿no? Un dato clave, un dato muy característico. Podría haber también hepatomegalia, pero la esplenomegalia es, dentro de las visceromegalias, es la más característica. Hepatomegalia, ictericia son menos comunes y puede haber un rash maculopapular en Epstein-Barr virus. Pero te quiero dar otro dato clave. En Epstein-Barr virus, en la mononucleosis infecciosa como tal, cuando una persona desarrolla rash, generalmente es secundaria al uso de antibióticos. O sea, ¿qué es lo frecuente? Que la persona que tiene faringitis, linfadenocmegalia y de esas amígdalas hipertróficas, con exudados purulentos, pues acude buscando ayuda y le dan antibióticos, ¿no es cierto? Dentro de los antibióticos que le dan, pues puede ser amoxicilina de repente, ¿no? Entonces es un betalactámico. Entonces cuando tú usas antibióticos, sobre todo de la familia de los betalactámicos, en una mononucleosis infecciosa, es decir, en aquella infección aguda por Epstein-Barr virus, suele desencadenarse el rash. Entonces, a veces es un dato clave, ¿ah? Porque a veces la persona viene y te dice, mira, yo he estado con fiebre, a mí me han palpado ganglios en el cuello, tengo dolor de garganta muy intenso. Ayer me han recetado este medicamento y ves que es amoxicilina ácido clavulánico, y de pronto te dice, creo que soy alérgico o alérgica porque ahora me ha salido todo este rash y viene así con lesiones maculopapulares generalizadas, eritematosas. No es que sea alérgico a la penicilina, es que esta es una reacción que suele verse cuando se le dan beta-lactámicos sobre todo o antibióticos en general a las mononucleosis infecciosas por Epstein-Barr virus, ¿sí? Es un dato importante que te ayuda pues en el diagnóstico, ¿no? Ya sabes que el Epstein-Barr virus se transmite por la saliva, ¿no? Antes le llamaban la enfermedad del beso por ello, pero la verdad es que cualquier cosa que transmita saliva va a ser un vehículo de transmisión, ¿no? Compartir un vaso, cubiertos, etcétera. Importante que sepas que el virus está generalmente en lavados de garganta, en el 10 a 20% de sujetos sanos. Es muy cosmopolita, es muy frecuente, ¿no? Se estipula que más o menos de 80-85% de la población mundial ha tenido contacto con Epstein-Barr virus durante la infancia.
Dice que solamente un 6% tiene contacto previo de un caso con mononucleosis infecciosa. ¿Qué te quiere decir con esto? Que no esperes el dato de que, o sea, no esperes el dato de recién pensar en mononucleosis infecciosa cuando te digan, ah, es que hay una persona en mi entorno cercano que también tuvo, ¿no? Mononucleosis infecciosa. Es muy raro, ¿no? Es muy raro que alguien sepa o que alguien te diga o que alguien haya tenido ese contacto, tan claro, ¿no? Puede haber transmisión sexual y sangre, pero es muy raro, son en realidad reportes anecdóticos más que de otra cosa. La transmisión principal es por saliva y quédate con ese concepto. El periodo de incubación es de 30 a 50 días. Y dentro de la fisiopatología hay un punto clave, ¿no? Que hay infección lítica de los linfocitos B en las amígdalas. Eso hace que la persona pueda eliminar el virus por la saliva hasta por un año en gran cantidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay personas que son portadoras totalmente asintomáticas y que por eso es muy difícil que la persona que desarrolla síntomas tenga un reconocimiento de otra persona que también tuvo molestias, porque generalmente la persona que la contagia pues no tiene molestia alguna, ¿no? Los linfocitos B de memoria circulantes sirven como reservorio, ¿no? Y los síntomas, más que por el propio virus, es por la propia respuesta inmunológica, ¿no? Acá tienes básicamente ello, ¿no? Cómo infectan en realidad los linfocitos B, esto sucede a nivel de las amígdalas y terminan lisándolos. Esto es un poquito a manera de, digamos, esquematizar lo que he comentado acerca del cuadro clínico, pero combinado con los hallazgos laboratoriales. Ahora, ¿qué complicaciones severas podría yo tener en la mononucleosis infecciosa, ¿no? Entiéndase que es por Epstein-Barr virus. Bueno, como la esplenomegalia es una característica en este cuadro clínico, existe un riesgo muy bajo, pero existente de rotura esplénica, entre el 0,5% a 1%. Y esto puede suceder o puede ser más riesgoso aún en la tercera semana de enfermedad hasta la séptima semana. Entonces, esto es importante para decirle al paciente que entre la tercera y séptima semana, pues no realice actividad física que demande un esfuerzo muy grande, deportes de contacto, ¿no? Donde puede haber riesgo de rotura esplénica, ¿no? O sea, que, por ejemplo, que haga equitación, ¿no? Decirle que no puede, ¿no? Que desde la tercera hasta la séptima semana, pues va a tener que hacer su vida cotidiana, pero sin mayor esfuerzo físico adicional. Puede haber obstrucción de la vía aérea en el 1% de los casos. La obstrucción de la vía aérea generalmente es por compresión, por efecto mecánico de las linfadenomegalias, ¿no? Entonces esto sucede por hiperplasia linfoidea severa y edema de mucosa que podría terminar por ocluir la vía aérea. Es raro y es una de las indicaciones de usar corticoides, ¿no? Si es que yo tengo pues obstrucción de vía aérea por linfadenomegalias, por un efecto mecánico, por edema de la mucosa, en este caso, y solo en este caso, tendría que considerar usar corticoides en el contexto de una mononucleosis infecciosa. Podría terminar desencadenando algo llamado síndrome hemofagocítico o, como también lo conocen, con el sinónimo de histiolinfocitosis hemofagocítica. ¿Cuál es la característica? Que la persona, además de fiebre prolongada, linfadenopatías, hepatoesplenomegalia, podría tener disfunción hepática y citopenias. Entonces la persona comienza a tener bicitopenia, pancitopenia. Con esto adicional se le suman elevación de biomarcadores inflamatorios tipo ferritina. La ferritina empieza a dispararse y también los triglicéridos empiezan a dispararse. Entonces tiene riesgo la persona de terminar en coagulación intravascular diseminada cuando se consuma el fibrinógeno y también en disfunción multiorgánica. Es un cuadro que puede llegar a ser muy severo, ojo. Entonces, esto también es indicativo de corticoides. Esa es otra segunda indicación del uso de corticoides en la mononucleosis infecciosa. Entonces, ojo, se te puede preguntar en qué situaciones se utilizan corticoides en la mononucleosis infecciosa. Si te pongo una opción que de rutina, esa sería falsa. Los corticoides no se usan rutinariamente en la mononucleosis infecciosa, pero hay situaciones donde sí están indicados. Ya te voy diciendo dos: obstrucción de la vía aérea y síndrome hemofagocítico. Pueden haber complicaciones hematológicas, ya hemos visto que puede haber linfocitosis, sobre todo cuando se trata de Epstein-Barr y citomegalovirus, pero ya sabes que no es exclusivo de ellos. Trombocitopenia usualmente leve, también por los mismos gérmenes.
Menos frecuente que hagas anemia hemolítica, eso sería otra indicación de corticoides, ¿no es cierto? Anemia hemolítica. Anemia plásica, púrpura trombocitopénica trombótica, síndrome urémico hemolítico o coagulación intravascular diseminada. Dentro de las complicaciones neurológicas podrías tener encefalitis, cerebelitis, Guillain-Barré, parálisis facial, meningitis aséptica, mielitis transversa, neuritis periférica y neuritis óptica. Entonces, tienes que, con mayor frecuencia se dan las complicaciones hematológicas y con menor frecuencia, pero no exentas, del 1 al 5% las complicaciones neurológicas. Y acá tienes como que un consolidado de las complicaciones en donde se te coloca porque también, por ejemplo, está la nefritis intersticial aguda, también podría ser una de las complicaciones. Y miocarditis, también es importante, ¿no? Miocarditis, dentro de las ya mencionadas. Todas las demás ya te las mencioné. Bueno, acá tienes un enfoque sindrómico, un enfoque, un algoritmo diagnóstico, el síndrome mononucleósico, pero es simplemente para que te orientes, ¿no? Primero es saber si es que el paciente o tu paciente tiene la clínica compatible, ¿no? Que es la que hemos hablado toda la clase. Fiebre, faringitis, hiperplasia de amígdalas, con o sin exudado, linfadenomegalias, etcétera. Si es que sí tiene la clínica, entonces piensas en, ok, entonces voy a pedir hemograma, perfil hepático, bioquímica y la serología, ¿no es cierto? Entonces, pido el hemograma y de pronto encuentro linfocitosis, linfocitos atípicos, pido la bioquímica y de pronto encuentro elevación de transaminasas y pido la serología para Epstein-Barr y si es positiva, pues termino ya en un diagnóstico de mononucleosis infecciosa. Entonces, generalmente esta es como que la ruta teórica idónea, ¿no es cierto? Si te pregunto cuáles son las pruebas, esto no te compliques, ¿ya? Estos son estudios que básicamente me hablan exactamente de lo mismo que ya te hablé. Solamente es para reforzar la frecuencia de los síntomas. Y yo te pregunto cuáles son las pruebas para el diagnóstico de mononucleosis infecciosa, es decir, aquella causada por Epstein-Barr virus. Entonces, acuérdate, tienes que pedir la reacción de Paul Bunel, tienes que pedir IgM, BCA, BCA es VCA para Epstein-Barr virus, que es antígeno de la cápside viral, eso significa, y también podrías pedir Ehrlich cápside IgM para Epstein-Barr virus. Ok, mira esto es un linfocito atípico. Es un linfocito que ha perdido su estructura, ¿no? Su morfología redondeada y tiene estas como que, tiene esta imagen tipo estrellada, ¿no? Como si hubiera sido con espículas, ¿ok? Esto es un linfocito atípico. Muy frecuentemente se ve en la infección por Epstein-Barr virus y citomegalovirus. Con menor frecuencia, pero también podrían describirse, se podrían ver en otros virus, tipo rubiola, virus herpes simple, varicela, influenza, se podrían ver en bacterias, mira, brucela, tuberculosis, ehrlichia, sífilis, se podrían ver en parásitos, toxoplasma, malaria, babesia, y podrías verlos en causas no infecciosas como fiebre por drogas o dermatitis herpetiforme, radiación, estrés, intoxicación por plomo, etc. Entonces, ¿cuál es el mensaje? ¿Que te aprendas todo? No, que mayor frecuencia de verlos es en infecciones virales por Epstein-Barr y citomegalovirus. Pero ojo, hay otras causas entre infecciosas y no infecciosas que también podrían dar presencia de linfocitos atípicos. Y dentro de las infecciosas no es exclusivo de virus. También puede haber bacterias y parásitos que lo presenten, ¿ok? Y acá es un poquito más de lo mismo, ¿no? Causas enumeradas para justificar la presencia de linfocitos atípicos. Acá están lo de las pruebas que te dije, ¿no? Las pruebas importantes, el Ehrlich-Cápside IgM, ojo, para Epstein-Barr virus, el BCA-IgM para Epstein-Barr virus y la prueba de Paul Bunel. Esas serían las pruebas importantes. No me vayas a marcar EPNA, ¿ok? No me vayas a marcar EPNA. EPNA no es de mucha utilidad. Más utilidad tiene para fines epidemiológicos. Ok, acá hay también una manera de resumen entre los criterios para la mononucleosis infecciosa por Epstein-Barr virus, un poco más de lo mismo, simplemente para reforzar fiebre, odinofagia, linfadenomegalias cervicales, no te olvides la esplenomegalia también,
No te olvides que el rash suele aparecer después de la administración de beta-lactámicos y de linfocitosis, linfocitos atípicos y anticuerpos heterófilos positivos. Para citomegalovirus, bueno, ¿qué cosa pedimos para detectar o para llegar al diagnóstico? Anticuerpos. No te compliques acá con cultivos virales, PCR, no. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Anticuerpos. ¿Qué anticuerpos? IgM e IgG para citomegalovirus. Toxoplasma, igualito. Anticuerpos. ¿Cómo llegamos al diagnóstico de toxoplasmosis aguda, perdón? IgM e IgG para toxoplasma. La historia natural de la mononucleosis infecciosa es que el paciente se recupera sin secuelas en la mayoría de los casos y a los 2 meses aproximadamente ya están completamente recuperados. Entonces es un tema que demora, que hay que tener paciencia, tolerancia y poco a poco irá remitiendo, ¿no? Los síntomas y laboratorio mejoran en el primer mes y lo que va más lento en la mejoría son las linfadenopatías y la fatiga. O sea, no te preocupes si después de un mes, mes y medio, el paciente te dice, sigo teniendo estas bolitas en el cuello. Bueno, paciencia, paciencia. Eso va a pasar poco a poco. Demora. Medidas de soporte para el manejo, pues son elementales, ¿no? Es decir, todos los sintomáticos para controlar la fiebre, paracetamol, si hay náuseas, antieméticos, ¿no? Diminidrinato, por ejemplo. Si es que hay, no lo sé, cefalea, igual, paracetamol, si hay prurito de repente, ¿no? Antihistamínicos. Y se les recomienda también una buena ingesta hídrica, ¿sí? Porque tiene que tomar agua, tiene que tomar fluidos y reposo relativo, pero no necesita reposo absoluto, ojo, ¿ah? Reposo relativo. No recomendamos, bueno, y no te olvides, evitar el ejercicio moderado o intenso, por lo menos yo te diría por 3 a 4 semanas por el riesgo de ruptura esplénica, sobre todo entre la tercera y séptima semana. Los antivirales, pues no existen antivirales para Epstein-Barr virus, ¿no es cierto? Aciclovir o alaciclovir no están indicados para Epstein-Barr, no son antivirales para Epstein-Barr virus. Entonces, lástima, todavía no tenemos antivirales exclusivamente diseñados para Epstein-Barr virus. Los corticoides, acuérdate, los corticoides no los debes usar de rutina, salvo en qué casos. ¿Te acuerdas que te he comentado varios? Obstrucción de la vía aérea, anemia hemolítica, trombocitopenias autoinmunes, síndrome hemofagocítico sería el otro también, ¿no es cierto? Entonces, hay criterios para usar los corticoides en Epstein-Barr virus o en la mononucleosis infecciosa. No te olvides, puede ser pregunta. Y acuérdate que el Epstein-Barr puede asociarse a cáncer y a enfermedades autoinmunes posteriores. Se ha descrito y se ha comprobado su asociación con el linfoma de Burkitt, carcinoma nasofaringio, te aumenta el riesgo en 2 veces más, por ejemplo, para esclerosis múltiple y 4 veces más para desarrollar linfoma de Hodgkin. Riesgo de desarrollar lupus eritematoso sistémico y tiroiditis autoinmune. Entonces, ¿cuál es el mensaje de esta lámina? Hay que hacer un buen seguimiento del paciente. No te olvides que después de una infección por Epstein-Barr virus, una mononucleosis infecciosa, podrías en un riesgo bajo, pero existente, terminar desencadenando en alguno de tus pacientes alguna de estas entidades. Entonces, importante el seguimiento que le hagas, ¿sí? El seguimiento. ¿Ok? Eso acá es una diapositiva de resumen en cuanto al manejo del síndrome mononucleósico. Acuérdate que la mayoría, por ejemplo, se autolimitan porque la mayoría son virales, entonces no necesitas antibióticos para eso. Hay que hidratar, analgesia, antipiréticos, o sea, dar sintomáticos. Antivirales para Epstein-Barr virus, pues no hay utilidad porque no hay antiviral para Epstein-Barr virus, ¿ok? Antivirales para citomegalovirus sí existen, sí hay antivirales para citomegalovirus, pero no se usan en la infección aguda por citomegalovirus, solo se usan en el inmunosuprimido, por ejemplo, el paciente VIH, el paciente con neoplasias hematológicas. Corticosteroides, no de rutina, salvo las indicaciones puntuales que te las he repetido varias veces. Cuando el síndrome mononucleósico lo desencadena citomegalovirus o toxoplasma, que sí tienen agentes que los combatan,
Solamente vas a utilizar, por ejemplo, un antiviral contra citomegalovirus o un antiparasitario contra toxoplasma si hay evidencia de daño de órgano específico. Por ejemplo, que tú tengas una miocarditis por toxoplasma, ¿ok? Haces un síndrome mononucleósico por toxoplasma gondii, es decir, desarrollas una toxoplasmosis aguda y dentro del contexto de la toxoplasmosis aguda haces miocarditis. Entonces, allí, por ejemplo, hay evidencia de un daño de órgano específico y entonces podrías utilizar un antiparasitario contra toxoplasma, por ejemplo, cotrimoxazol. Lo mismo para citomegalovirus. Podrías utilizar ganciclovir si es que evidencias, por ejemplo, que dentro del contexto del síndrome mononucleósico te ha desarrollado el paciente una miocarditis o una encefalitis por citomegalovirus. Entonces, uso el antiviral, pero no de rutina. Si es que solo es síndrome mononucleósico sin daño de órgano específico, no necesito usar el antimicrobiano. Acuérdate que el uso de beta-lactámicos, dentro de ellos las penicilinas, pueden desencadenar el rash cuando se trata de mononucleosis infecciosa por Epstein-Barr virus y el reposo relativo, ¿no es cierto? Y acá tienes un resumen de todo lo que hemos conversado. No sé si es que tengas dudas o preguntas en relación al tema síndrome mononucleósico. Antes de pasar a ver herpes, me refiero, ¿no? No sé si tengas dudas, preguntas. No, doctor, todo claro. Ya, muchas gracias, Ariana. Entonces, vamos con herpes. Mira, hablando de herpes, tú sabes que el virus herpes simple tipo 1 me desencadena prácticamente en el 80-90% de las veces las formas de herpes orolabiales, que son las que ves acá en pantalla, ¿no? Mira acá, por ejemplo, este es un herpes orolabial, ¿sí? Pero ojo, el virus herpes simple tipo 1 podría desencadenarme en el porcentaje restante, es decir, en el 10 a 20%, las formas genitales. A la inversa, el virus herpes simple tipo 2 generalmente es el que se transmite sexualmente y me puede dar infecciones genitales hasta en el 90% de las veces. Es decir, que cuando yo veo un herpes genital, digo, el 90% de las causas de este herpes genital es por virus herpes simple tipo 2. Pero ojo, también podría tener yo virus herpes simple tipo 2 en la boca, como una forma oral orolabial en el 10% de las veces. ¿Y de qué depende? Depende pues de la práctica sexual, ¿no es cierto? Principalmente pues el sexo oral. El sexo oral podría llevar un herpes simple 1 a la zona genital o un herpes simple tipo 2 a la zona oral, ¿ok? Eso que se entienda. Ahora, clínicamente, yo no puedo distinguir entre un herpes simple tipo 1 o 2 solo viéndolo, ¿ok? Son indistinguibles, pues son indistinguibles. Y acuérdate que el herpes genital es un factor de riesgo importante para la transmisión del VIH. ¿Por qué? Porque termina desencadenando la formación de úlceras. Y cualquier entidad infecciosa o no infecciosa que forme úlceras predispone o te hace más proclive a la transmisión por el virus del VIH. La presentación clínica inicial del herpes genital, ya sabes, no difiere del 1 y del 2, ¿no? Acá me he equivocado, esto debe ser 1, ¿no? No difiere del 1 y del 2, o sea, no puedo distinguirlos clínicamente. Ya sabes que tiene un periodo de incubación de 4 a 7 días y que su clínica, si no la trataras, o sea, si no dieras ningún tratamiento, suele durar de 2 a 3 semanas. Es decir, que tiende a autolimitarse en este tiempo, en 2 a 3 semanas. Lo que hace el antiviral es te acorta el tiempo, ¿no? Hace que todo dure menos de una semana, pues. Entonces, ¿cuál es la presentación clínica? La presentación clínica va a depender. ¿De qué depende? De si estoy frente a una primoinfección por herpes, es decir, por vez primera me he contagiado y recién estoy expresando los síntomas, o si estoy frente a una recurrencia. Es decir, yo ya tengo herpes, ya me ha presentado la forma aguda y ahora estoy teniendo recurrencias. Entonces, la forma clínica, la presentación clínica, las manifestaciones clínicas van a variar dependiendo de si es una forma aguda, es decir, una primoinfección, o si es una recurrencia. ¿Ok?
Vamos primero con la primoinfección. Mira, generalmente da lesiones múltiples. En la primoinfección, el herpes se expresa a nivel genital formando lesiones múltiples, que suelen ser bilaterales. Y estos progresan desde un eritema, pápula, y luego se forman vesículas muy características. Son vesículas que se agrupan entre sí a manera de racimo de uvas, que luego se esfacelan y dejan una úlcera que duele. Es una úlcera dolorosa, de bordes irregulares. Luego esa úlcera va a cicatrizar, forma la costra y luego la costra cae. Todo este proceso dura de 2 a 3 semanas si no lo tratas. Dato clave e importante. En la primoinfección por virus herpes simple, en la primoinfección, suelen haber síntomas sistémicos en el 50% de los pacientes con lesiones genitales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la persona no solo tiene las lesiones genitales, sino que en el 50% de las veces también tiene acompañándolo síntomas sistémicos tipo fiebre, cefalea, malestar general, disuria y adenomegalias inguinales. Mira, fiebre, adenomegalias y lesiones genitales. Es decir, tú podrías plantear también acá un síndrome mononucleósico, ¿no es cierto? Solo que en este caso la sospecha te inclina por el tipo de lesiones a nivel genitales u orales a pensar en un virus herpes simple, ¿ok? A pensar en un virus herpes simple. Entonces aquí están, mira, miren la primoinfección, hay síntomas sistémicos, fiebre, adenomegalias, malestar general, etcétera, que acompañan los síntomas locales a nivel genital, ¿no? Las vesículas, el eritema, pápula, luego vesículas, luego úlcera y luego la costra, ¿no? Mira, por ejemplo, estas imágenes. ¿Cuál es la característica? Estas son primoinfecciones por herpes. Mira, acá por ejemplo estamos viendo ya en la fase de úlcera, ¿no? Úlceras múltiples. No es una sola, ¿no? Como la sífilis. La sífilis suele dar una sola úlcera, ¿no? Estas son múltiples. Y mira acá, por ejemplo, en la imagen del centro. Son bilaterales y son dolorosas, ¿ok? Entonces hay mucha inflamación de por medio. La persona que tiene estas lesiones concomitantemente está con fiebre, está con malestar general, etcétera. Mira las vesículas acá en esta imagen que estoy señalándote. Mira cómo se agrupan, ¿no? Como si fuera un racimo de uvas. Esto es muy característico de las vesículas por herpes. Luego estas úlceras se esfacelan y dejan así un lecho ulceroso, ¿ves? Es una úlcera de bordes irregulares, los bordes adyacentes a la piel colindante y muy inflamatoria, ¿no? Se ve que hay inflamación. Y no es única, acá hay otra, ¿ves? Son bilaterales, ¿no? Acá hay otra. Acá mira, por ejemplo, en esta imagen de abajo a la derecha que señalo, vesículas múltiples bilaterales. Entonces hay mucho componente inflamatorio, ¿no es cierto? Hay mucho componente inflamatorio y acompañándolo síntomas sistémicos. Esa suele ser la característica de la primoinfección por herpes, de la primoinfección. La recurrencia o reactivación es diferente, ¿sí? Por ejemplo, cuando es sintomática, porque acá sí te tengo que poner el parche, la reactivación o la recurrencia puede ser sintomática y también puede ser asintomática. Algunas personas piensan que cuando no tienen heridas o lesiones en la piel, entonces no contagian, y eso no es del todo cierto. ¿Ah? Hay reactivaciones que no hay síntoma alguno y la persona puede contagiar. Lo cierto es que el riesgo que contagie es sustancialmente más bajo. Cuando tiene lesiones o cuando tiene heridas o cuando tiene lesiones dérmicas, su riesgo de contagiar es sustancialmente alto. ¿Ah? Ok, entonces mira, la recurrencia, cuando da síntomas, primera diferencia con la primoinfección es menos severo que el episodio sintomático inicial, o sea, no es tan intenso, ¿ok? Las lesiones o los síntomas usualmente están precedidos por síntomas prodrómicos, como cuando una persona tiene migraña y siente algunas cosas antes que le venga la migraña,
Las personas que tienen herpes y que tienen recurrencias por herpes tienen pródromos también, entonces sienten un hormigueo, picazón. Las lesiones ya no son bilaterales, ¿no? Son unilaterales. Puede haber presentaciones atípicas, o sea, ya no necesariamente las vesículas con úlceras muy inflamatorias, ¿no? Podrían tener fisuras lineales, por ejemplo, ¿no? O escoriaciones. Y se resuelve en 5 a 10 días aproximadamente, ¿no? Se resuelve en 5 a 10 días. La persona asintomática pues no tiene lesiones algunas y han detectado de que hay reactivaciones asintomáticas a través de PCR o cultivos virales. Mira, la reactivación es bien frecuente, ¿ah? Sobre todo mucho más frecuente con virus herpes simple tipo 2 que con el 1, por si acaso. Y la reactivación suele darse con mucha mayor frecuencia en el primer año tras la primoinfección. ¿Qué tanto? Mira, por ejemplo, en el primer año después de la primoinfección por el virus de herpes simple tipo 1, la tasa de reactivación llega al 50%. Y para herpes simple tipo 2 al 90%, o sea, prácticamente al paciente que le has diagnosticado primoinfección por virus herpes simple tipo 2, le tienes que ir anticipando que en el siguiente año que viene, o sea, que en el subsiguiente año desde este episodio sintomático inicial, tiene un 90% de riesgo de recurrir, ¿ok? Que no se asuste, que es muy probable que eso suceda. Pero después del primer año ya las cosas se estabilizan y van normalizándose. Hay un 20% de pacientes que están así, los más piñosos, que presentan como 10 o más recurrencias en el primer año luego de la primoinfección por virus herpes simple tipo 2. Entonces hay algunos huéspedes que reactivan con muchísima mayor frecuencia. Yo, por Doctor, ejemplo, sí, ¿y hola, ¿qué? qué factores determinarían que esos episodios se incrementen, o sea, lo de la reactivación en algunos pacientes? ¿Qué cosa incrementaría el riesgo de reactivación? Sí, o sea, que generen tantas reactivaciones. Bueno, va a depender, ¿no? Pues esa es una consulta frecuente, ¿ah? En la consulta de infectología eso es algo frecuente. El herpes recurrente son consultas frecuentes. Lo primero que yo haría como médico, primero sería ver si hay algo orgánico detrás. O sea, tipo, a veces los gérmenes son solamente la expresión de que hay algo que en el sistema inmunológico, en el organismo, no está funcionando del todo bien. Entonces, de pronto que le mando una analítica basal, ¿no? O sea, por ejemplo, le mando pruebas para glucosa, hemoglobina glicosilada, veo si hay alguna dislipidemia, veo si la función renal o hepática es buena, veo si tiene HTLV, VIH, etcétera. O sea, primero hago un mapeo orgánico del individuo, ¿no? ¿Por qué? Porque, o sea, a ver, de pronto que tiene diabetes y ya pues se explica de que si la glucosa no está controlada, las reactivaciones no tendrán fin, ¿no es cierto? No sé si me dejo entender. Hasta ahí. ¿Se me entiende? Sí, Doxis. Ya. Ahora imagínate, mando todo el mapeo y todo sale normal. Entonces comienzo a ahondar en los estilos de vida. De repente fuma todo el día, de repente no duerme nada, de repente duerme interrumpido, de repente vive tenso o estresado por N cosas, de repente no hace deporte, tiene una vida súper sedentaria, de repente su alimentación es pésima. Entonces comienzo a ahondar en los estilos de vida, porque eso también te hace proclive a reactivaciones. Y de ahí comienzo a dar recomendaciones específicas ya, ¿no? O sea, por ejemplo, qué tipo de jabón está empleando, qué tipo de indumentaria de aseo usa, qué tipo de ropa usa, si es sintética, si es de algodón, qué tipo de hobbies tiene. De repente va al gimnasio 4 horas, 6 horas al día y todo ese tiempo está con ropa sintética, sudando. Si la reactivación viene después de una actividad sexual, qué tipo de preservativo usa. ¿Qué tipo de alimentación? Todos los alimentos que sean ricos en arginina reactivan con más frecuencia. Le recomiendo alimentos más ricos en lisina, por ejemplo, que disminuyen la tasa de reactivaciones. Es decir, es un abordaje integral, ¿sí? Es un abordaje integral que va desde la alimentación, enfermedades orgánicas de base, estilos de vida, hábitos de higiene, hábitos sexuales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay muchas cosas que podrían digamos, explorarse para tratar de ver el porqué de las reactivaciones. Ahora, yo te adelanto una cosa, a pesar de que tú puedas explorar un montón de situaciones, podría ser que no encuentres nada específico.
y que hay algunas personas que simplemente tienen mayor susceptibilidad a reactivar por el virus herpes y a estar constantemente con lesiones y fastidios y demás. Para esas personas hay algo que se llama terapia supresiva, que lo vamos a hablar más adelante. Estas imágenes que te coloco, es para que tú veas la diferencia entre la primoinfección por herpes y la reactivación. Mira la primoinfección, la que hemos visto hace unas láminas atrás. Mira esta inflamación, mira las lesiones múltiples, bilaterales, mucha inflamación de por medio, ¿no? Esta es una úlcera con un exudado, pues, húmedo, etcétera, ¿no? Y esta es la reactivación, mira. Dos lesiones chiquititas, por ejemplo, ¿ves? Nada más. O acá, muy circunscrito, ¿ves? ¿Ves las vesículas agrupaditas? Pero ya no son bilaterales, ¿no? Suelen ser unilaterales, ya no son tan inflamatorias. Las reactivaciones ya no tienen síntomas sistémicos, ¿ah? O sea, no quiere decir que cada vez que tengas herpes, ahora vas a tener fiebre, linfadenoma. No, 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 eso solo sucede en la primoinfección. La reactivación ya no tiene síntomas sistémicos. Entonces acá hay que trabajar mucho con el paciente porque el herpes impacta psíquicamente desde un punto de vista muy negativo y la persona comienza a tener mucho estigma, mucho prejuicio, etcétera. Entonces, primero es hacerle entender que el episodio inicial de prima infección no va a ser el que siempre va a tener, ¿ok? Que las reactivaciones son mucho menores en cuanto a intensidad, en cuanto a daño, en cuanto a extensión de lesiones, en cuanto a ausencia de síntomas sistémicos. Que no se preocupe, que no viva martirizado o martirizada, que el primer año es el más difícil, que se espere que haya reactivaciones, pero que eso no le impacte digamos, negativamente, más bien que sepa que va a haber reactivación durante el primer año y que después del primer año es muy probable que ya la cosa se balancee y que esto vuelva muy esporádicamente, ¿no? Y que a pesar de ello, si es que tiene muchas recurrencias o reactivaciones, hay muchas cosas por hacer, ¿ok? No es que ya no hay nada que hacer, no hay cura y qué lástima. No, 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 hay muchas cosas por hacer. Una diapositiva que nos saca un poquito de lo que conversamos es el herpes neonatal, ¿sí? El herpes neonatal, que solamente es esta lámina, te la pongo, ¿por qué? Porque sí es importante que lo sepas. Acá hay un riesgo cuando la mamá se contagia del herpes, sobre todo en el tercer trimestre, ¿ok? Sobre todo cuando se contagia en las etapas avanzadas del embarazo. O sea, que la mamá no tenía herpes genital, ojo, que la mamá no tiene herpes genital y se contagia por vez primera hacia el final del embarazo, o sea, en el tercer trimestre. Allí, en ese escenario, es donde tú tienes el riesgo de herpes neonatal, ¿ok? Entonces, no pienses que es la paciente que hoy tiene herpes genital y quiere salir embarazada. No, esa paciente, tranquilo, tranquila, no pasa nada. No tienes el riesgo de herpes genital, más bien los anticuerpos que esa mamita ya tiene contra herpes lo van a proteger al bebito. El riesgo está cuando la mamá recién se contagia de herpes genital, bien sea por herpes 1 o herpes 2, ojo, en las etapas avanzadas del embarazo, o sea, en el tercer trimestre. ¿Ok? La transmisión vertical es la más frecuente durante el parto, más es el riesgo para herpes simple tipo 1 que herpes tipo 2, o sea, más es el riesgo de herpes neonatal por herpes simple 1 que herpes tipo 2, y en el bebito mucho cuidado, ¿no? Porque te puede dar mucha morbilidad, puede terminar en mortalidad en el 30%, se comporta como una sepsis neonatal con compromiso multiorgánico, ojo, ojo. Entonces ese es un dato importante, ¿ok? Que lo debes tener en cuenta. Obviamente al bebé acá hay que tratarlo, ¿no? Hay que darle aciclovir endovenoso, ¿no? Ok, ¿cómo hago el diagnóstico? Primero la clínica, ¿no? Que es lo que te he explicado durante toda esta clase, ¿no? Y lo otro muy importante es hacer siempre laboratorio. O sea, no porque ya tiene las lesiones sugerentes y ya está muy clarito, ya no le pido análisis, no. Le tienes que pedir laboratorio. Y sobre todo si es que tiene pareja y viene con la pareja, ¿eh? Porque se tiene que dar una consejería ahí de pareja, de cómo hacer. Vienen muchas preguntas, ¿no? Voy a contagiar a mi pareja, podré tener hijos. O sea, el laboratorio es muy importante de realizarse. ¿Qué cosa te recomiendo? Porque acá ves un montón de pruebas, ¿no es cierto? ¿Qué te recomiendo? Acuérdate, IgG para herpes simple 1 y 2. Punto. No más. Acá no pido IgM, no, 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 no.
IgG para virus herpes simple tipo 1 y tipo 2. Es el tratamiento, mira, el tratamiento se va a dividir dependiendo de qué escenario estoy. ¿Es mi primer episodio? ¿Es una recurrencia? ¿O es un paciente que vive con recurrencias? Si es mi primer episodio, el tratamiento es por 7 a 10 días. Y mira, puedo usar valaciclovir o aciclovir o famciclovir. Solo para que veas un ejemplo. Si uso valaciclovir, 1 gramo cada 12 horas por 7 a 10 días. Si uso aciclovir, 400 miligramos cada 8 horas por 7 a 10 días. Ahora mira, si es una recurrencia, ¿cómo lo trato? El tratamiento es más corto. Podría, por ejemplo, usar 500 miligramos cada 12 horas por 3 días. O de repente podría usar 800 miligramos de aciclovir cada 12 horas por solamente 3 días. ¿Me entiendes? Entonces los tratamientos suelen ser con dosis un poquito más altas de las recurrencias, digo, ¿ah? Dosis un poquito más altas, pero por menos días. No te voy a preguntar dosis, ¿ok? Solo quiero que entiendas el concepto. La primoinfección, tratamiento más largo, ¿no? 7 a 10 días. La recurrencia, los tratamientos son cortos, 3 días, 2 días, etcétera, ¿no? ¿Y qué hago con esas personas en donde he ahondado pues en su estilo de vida, he ahondado en enfermedades de fondo, he ahondado en su alimentación, he hecho todo lo habido y por haber, pero viven con recurrencias? Por ejemplo, yo tengo pacientes que me dicen, yo dejo el antiviral y a los 2 días estoy otra vez con lesiones. Yo tengo recurrencias, por ejemplo, 20 veces al año, así te dicen, ¿no? Entonces, a veces hay tanto número de recurrencias que la persona pues vive con miedo, vive estigmatizada, no puede sentirse tranquilo, tranquila. Entonces, para esas personas en donde las recurrencias son muy rebeldes y tú ya exploraste y ahondaste todo lo adicional que te comenté, existe algo que se llama terapia supresiva. ¿Qué cosa es la terapia supresiva? La terapia supresiva es decirle al paciente, mira, este es un virus que no se cura, pero sí se puede controlar. Como cualquier otra entidad en medicina, ¿no es cierto? La diabetes, el médico le dice, mire, esta es una entidad que no se cura, pero se puede controlar. La hipertensión arterial, esta es una entidad que no se cura, pero se puede controlar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para controlarla? Darte un tratamiento indefinidamente. O sea, puede ser de por vida. Entonces, ¿qué le damos? Le podemos dar valaciclovir, por ejemplo, 500 miligramos una vez al día. Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a tomar una dosis muy bajita del antiviral diariamente, una vez al día, de forma indefinida. Y vemos qué tal va, pues. Esta terapia supresiva le mejora la calidad de vida a un montón de personas que tienen muchas recurrencias. Ojo, ¿eh? Entonces, ¿cuándo planteo la terapia supresiva? Cuando las recurrencias, pues, son demasiado rebeldes y escapan ya al control y la persona, pues, comienza a tener ya un impacto constantemente negativo, ¿no? Tanto físico como psíquico. ¿Ok? Acá algunas salvedades de la terapia supresiva, si es que el paciente es inmunocompetente versus si es inmunocomprometido en cuanto a las dosis, ¿no es cierto? Y acá algunos datos adicionales, mira, ya para cerrar, ¿no? Se han intentado cosas tipo la isoprinosina, inmunoferón, imiquimod, por ejemplo, ¿no? Pero su nivel de evidencia, pues es muy bajito, ¿no? No ampliamente recomendado, evidencia limitada, evidencia todavía limitada. Entonces, todo esto, porque tú puedes leerlo a veces, ¿no? Escucharlo en los blogs, en los grupos, redes sociales, etcétera. Bueno, esos elementos que son inmunomoduladores, todavía su evidencia es muy bajita, muy limitada. La lisina, por ejemplo, ¿no? Recomiendan los alimentos ricos en lisina y si no se puede garantizar que haya una buena alimentación en base a lisina, se recomienda que podrías sugerirle como una medicina adyuvante, que no es una medicina en realidad, es un aminoácido, ¿no es cierto? Cápsulas de lisina de 500 a 1000 miligramos al día. Ahora, la lisina yo la encuentro, por ejemplo, en el pollo, en el pescado, en el huevo, en la leche, ¿no es cierto? Podría sugerirle también una dieta en base a eso, ¿no?
Pero igual, ¿no? La evidencia es limitada, ¿no? Lo que te dice es que reduce las recurrencias, pero todavía la evidencia es limitada. Lo que te dicen que evites es la arginina, ¿no? La arginina, de hecho, le tienes que decir al paciente que le evite, porque la arginina tiene el efecto contrario, es otro aminoácido. La arginina lo que hace es fomentar la recurrencia. ¿Dónde está la arginina? Por ejemplo, la arginina está en los chocolates. Entonces eso puede doler, ¿no? Al paciente. Ok, acá hay otras, digamos, recomendaciones adyuvantes, pero igual, ¿no? Evidencia muy baja, ¿no? Evidencia muy baja. Y acá algo, mira, que sí podría, tener un impacto a corto plazo son las vacunas en desarrollo para herpes simple, sobre todo herpes simple tipo 2. Y mira, una vacuna que yo sí le tengo mucho ojo y mucha esperanza es esta de acá, la vacuna de Moderna, la que está ahorita en fase preclínica. ¿Por qué le tengo mucha esperanza? Porque está usando la nueva tecnología de vacunas, que es aquella que se usó para la COVID-19, basadas en RNA mensajero. ¿Para qué? Para prevenir el hecho de tener contagio por virus de herpes simple tipo 2. ¿Ah? Esto sería un impacto muy grande si es que tiene éxito en los años que vienen, pues, pero ya lo veremos, pues, ya lo veremos. Ok, muchachos, espero haber sido claro. Disculpen si me explayé un poco más, pero me pareció importante darles toda la información lo más detallada posible.